Nunca pensé que las palabras de un hombre al que amé durante 25 años pudieran destruirme de esa manera. Nunca imaginé que mi esposo, el padre de mis hijos, el hombre con quien construí una vida entera, me miraría a los ojos y me llamaría vieja inútil, delante de una mujer que tenía la mitad de mi edad. Y nunca, jamás, sospeché que ese momento de humillación absoluta sería el inicio de mi mayor transformación. Pero la vida tiene una manera extraña de convertir nuestros peores momentos en los catalizadores de nuestro renacimiento. Y esta es la historia de cómo una frase cruel se convirtió en el combustible que encendió mi revolución personal. Pero antes de seguir, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios de dónde estás viendo este video. Nos encanta saber dónde llegan nuestras historias. No obstante, déjame contarte cómo comienza esta historia que cambió mi vida para siempre. Una historia que tal vez se parezca a la tuya o a la de alguien que conoces, porque el dolor de ser invisible en tu propio matrimonio es más común de lo que nos gustaría admitir. Mi nombre es Gabriela, tengo 52 años, aunque la vida me ha hecho sentir como si tuviera 100. Durante un cuarto de siglo, fui la esposa perfecta. Me desperté cada mañana a las 5 en punto para preparar el desayuno de Roberto, planchaba sus camisas hasta que quedaran impecables, me aseguraba de que sus comidas favoritas estuvieran siempre listas cuando él llegaba del trabajo. Crié a nuestros 3 hijos prácticamente sola, porque él siempre estaba ocupado construyendo su negocio, su imperio, como le gustaba llamarlo. Una empresa de construcción que comenzó con nada y que gracias a mis ahorros iniciales, a los préstamos que pedía mi familia usando mi nombre y mi crédito, y a las noches en que trabajé limpiando oficinas mientras él establecía contactos y cultivaba relaciones comerciales, logró convertirse en algo real, en algo tangible. Recuerdo perfectamente aquellos primeros años, cuando todo parecía posible, y el amor era suficiente para soportar cualquier dificultad. Vivíamos en un apartamento pequeño, de 2 habitaciones, en un barrio donde el ruido de los autos nunca cesaba, y las paredes eran tan delgadas que podíamos escuchar las conversaciones de los vecinos. Yo trabajaba en una oficina durante el día, un empleo sencillo como recepcionista, que pagaba lo suficiente para cubrir nuestras necesidades básicas, mientras Roberto soñaba con algo más grande. Pero Roberto tenía sueños más grandes que cualquier apartamento pequeño podría contener. Hablaba constantemente de construir algo propio, de no trabajar para nadie más, de crear un legado para nuestros futuros hijos que aún no habían nacido, pero que ya vivían en su imaginación. Yo creía en él con una fe ciega, que solo el amor joven puede tener. Creía en sus sueños con tanta intensidad que los hice míos, o más bien, dejé que los suyos reemplazaran los míos. Cuando me propuso que usáramos todos nuestros ahorros para comenzar su empresa, no dudé ni un segundo. Eran $12,000 que habíamos juntado centavo a centavo durante 3 años de trabajo duro y sacrificio constante. Dinero que originalmente pensábamos usar como enganche para una casa propia, para salir de ese apartamento ruidoso. Pero sus ojos brillaban con tanta pasión, con tanta certeza cuando hablaba de su proyecto, que no pude negarle nada. Ese era mi error desde el principio. Nunca pude negarle nada. Renuncié a mis sueños sin siquiera darme cuenta de lo que estaba haciendo. Yo quería ser arquitecta, ¿sabes? No era un capricho pasajero o una fantasía adolescente. Era una pasión real, un talento que mis profesores reconocían y alentaban. Tenía una beca completa para la universidad, una oportunidad de oro que solo se presentaba una vez en la vida. Mi profesora de preparatoria, la señora Martínez, había luchado por conseguirme esa beca. Había escrito cartas de recomendación apasionadas. Había hablado de mi talento para el diseño y mi visión espacial excepcional. Recuerdo el día que recibí la carta de aceptación con todos sus detalles, el sobre blanco y elegante, el logotipo de la universidad en relieve, las palabras formales que básicamente decían que mi futuro estaba asegurado si yo lo quería. Sentí que el mundo entero se abría frente a mí como una flor en primavera. Corrí a casa para contarle a Roberto, mi corazón latiendo con emoción, esperando que compartiera mi alegría, que me abrazara y me dijera lo orgulloso que estaba de mí. Pero cuando le mostré la carta, cuando le expliqué todo lo que significaba,
Su sonrisa se desvaneció como el humo. Se sentó en nuestro sofá viejo y gastado. Guardó silencio por un momento largo e incómodo que se sintió como una eternidad. Y luego me tomó de las manos con esa expresión seria que usaba cuando quería hablar de algo importante. «Gabriela», me dijo, con esa voz suave y convincente que usaba cuando quería persuadirme de algo, «esto es maravilloso, de verdad lo es. Estoy muy orgulloso de ti, pero piénsalo bien. Piénsalo con la cabeza y no solo con el corazón. Si tú vas a la universidad ahora, ¿quién va a trabajar? Yo apenas estoy estableciendo contactos para el negocio. Apenas estoy comenzando a construir relaciones. Si ambos dejamos de generar ingresos estables, si los dos nos convertimos en estudiantes sin sueldo fijo, perderemos todo lo que hemos construido juntos hasta ahora». Hizo una pausa calculada, acariciando mis manos con sus pulgares en ese gesto que siempre me derretía, y continuó con su argumento perfectamente elaborado. «¿Qué te parece si hacemos esto de una manera más inteligente? Tú me apoyas ahora, me ayudas a establecer la empresa sólidamente, y una vez que esté funcionando bien y generando ingresos consistentes, una vez que tengamos estabilidad financiera real, entonces tú podrás retomar tus estudios sin preocupaciones económicas. Será solo un par de años, 3 a lo mucho, te lo prometo. Y piensa en esto, cuando finalmente seas arquitecta, podrás trabajar directamente en mi empresa. Seremos un equipo imparable, construiremos edificios juntos, literal y metafóricamente. ¿No suena perfecto?». Sus palabras tenían sentido en ese momento, o al menos yo quería que tuvieran sentido porque la alternativa era demasiado dolorosa, porque la alternativa significaba admitir que estaba eligiendo sus sueños por encima de los míos, que estaba sacrificando mi futuro por el suyo, que estaba comenzando un patrón que duraría décadas. Así que doblé la carta de aceptación con manos temblorosas, la guardé en un cajón del fondo de nuestro armario y llamé a la universidad para declinar la beca. La decepción en la voz de la señora Martínez cuando le di la noticia todavía me persigue en las noches silenciosas. «Gabriela», me dijo con tristeza evidente, «estás cometiendo un error. Los sueños pospuestos rara vez se hacen realidad, pero si esta es tu decisión, te deseo lo mejor». Un par de años se convirtieron en 5, luego en 10, luego en 15, hasta que finalmente dejé de contar. 25 años de poner su ambición por encima de la mía, de sonreír educadamente cuando me presentaba en eventos sociales como mi esposa, sin siquiera mencionar mi nombre, como si yo fuera un accesorio sin identidad propia. 25 años de escuchar a sus socios de negocios hacer chistes condescendientes sobre la mujer detrás del gran hombre, mientras yo servía café y bocadillos en reuniones en nuestra casa, fingiendo que no me molestaba ser invisible, que no me dolía ser reducida a una nota al pie en la historia del éxito de Roberto. Pero yo lo amaba, o al menos amaba la idea de lo que éramos, de lo que habíamos construido juntos, de la familia que habíamos creado. Nuestros hijos eran mi orgullo y mi consuelo en los momentos difíciles. Laura, la mayor, era médica cirujana y trabajaba en un hospital prestigioso, salvando vidas todos los días con sus manos hábiles. Carlos estudiaba ingeniería civil en una universidad de renombre, siguiendo los pasos de su padre en el mundo de la construcción, pero con una perspectiva más moderna y socialmente consciente. Y Sofía, mi bebé, que ya no era un bebé, acababa de terminar la preparatoria con honores impresionantes y había sido aceptada en 3 universidades diferentes con becas, parciales. Cada vez que miraba a mis hijos, cada vez que veía sus logros y su bondad, pensaba que todos los sacrificios habían valido la pena, que sus éxitos justificaban mis renuncias, que mi vida tenía significado a través de ellos. Pensaba que cuando los niños finalmente crecieran y se fueran a vivir sus propias vidas, cuando ya no necesitaran mi atención constante y mi cuidado diario, Roberto y yo finalmente tendríamos tiempo para nosotros como pareja, para redescubrirnos más allá de los roles de padres, para recordar por qué nos enamoramos en aquel apartamento pequeño donde soñábamos con el futuro. Había planeado sorprenderlo cuando Sofía se fuera a la universidad. Pensaba decirle, ahora es mi turno, ahora finalmente puedo retomar mis estudios, ahora podemos cumplir esa promesa que me hiciste hace 25 años.
Incluso había comenzado a investigar programas universitarios para adultos en arquitectura, mirando opciones en línea que me permitirían estudiar a mi propio ritmo sin abandonar completamente mis responsabilidades en casa. Qué ingenua fui, qué tonta y ciega y estúpidamente optimista había sido durante todos esos años. Todo comenzó a cambiar hace aproximadamente un año, aunque, si soy brutalmente honesta conmigo misma, las señales habían estado ahí mucho antes y yo simplemente me había negado a verlas. Me había negado a reconocer lo que era obvio para cualquiera que mirara con ojos abiertos. Roberto empezó a llegar cada vez más. Tarde a casa, las 9 de la noche se convirtieron en 10, luego en 11, a veces en medianoche. Al principio, me decía que era por el nuevo proyecto, una torre de departamentos de lujo en el centro de la ciudad, el proyecto más ambicioso y costoso de su carrera. Yo le creía cada palabra, por supuesto. ¿Por qué no lo haría? Después de 25 años de matrimonio, la confianza se supone que es inquebrantable, ¿verdad? La confianza es el fundamento sobre el cual construyes una vida compartida. O al menos eso era lo que yo creía con todo mi corazón. Pero luego empezaron los detalles pequeños, esas grietas diminutas en la fachada que se convierten en abismos si las ignoras el tiempo suficiente. El olor a perfume, que no era el mío en sus camisas recién lavadas, un aroma floral y dulce que me hacía sentir náuseas cada vez que lo percibía mientras doblaba su ropa. Las llamadas telefónicas que contestaba en otra habitación, alejándose de mí físicamente como si yo fuera una espía peligrosa intentando robar secretos de Estado, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo inaudible que me hacía sentir excluida de su vida. Las sonrisas espontáneas que se borraban de su rostro en el momento preciso en que yo entraba a la habitación, como si mi presencia fuera una nube oscura que bloqueaba su sol personal, como si yo fuera un recordatorio molesto de obligaciones que preferiría olvidar. Y la más dolorosa de todas, la que me mantenía despierta en las noches mirando el techo, la manera en que dejó de mirarme. Antes, cuando éramos jóvenes y el amor era nuevo, Roberto me miraba como si yo fuera la única mujer en el mundo. Sus ojos me seguían cuando cruzaba una habitación, me buscaban en una multitud, se iluminaban cuando yo entraba por la puerta después de un día de trabajo. Pero eso había terminado gradualmente, tan lentamente que no lo noté hasta que fue demasiado tarde. Ahora, cuando yo hablaba, él miraba su teléfono con más interés del que nunca mostraba por mis palabras. Cuando yo entraba a una habitación, él salía con alguna excusa transparente. Cuando yo intentaba tocarlo, acariciar su brazo o tomar su mano como solíamos hacer, él se apartaba con excusas vagas sobre estar cansado o estresado o ocupado pensando en el trabajo. Me había vuelto completamente invisible para él, un mueble más en la casa, un fantasma que habitaba el mismo espacio pero que no existía realmente en su mundo. Intenté hablar con él no una vez, sino muchas veces, cada intento más desesperado que el anterior. Una noche en particular, después de que los niños se habían ido a sus propios apartamentos y trabajos, después de que la casa quedó vacía y silenciosa, preparé su cena favorita con todo el cuidado del mundo. Mole poblano que había tardado 3 horas en preparar, siguiendo meticulosamente la receta de su madre, que él tanto adoraba, que le recordaba su infancia. Me puse el vestido azul que le gustaba, ese que me había regalado en nuestro 10º aniversario con una tarjeta que decía, para la mujer más hermosa del mundo, un vestido que raramente usaba, porque me quedaba un poco ajustado después de 3 embarazos. Incluso me maquillé por primera vez en meses, aplicando cuidadosamente rímel y lápiz labial, peinando mi cabello de una manera especial, sintiendo ridícula por tener que esforzarme tanto para conseguir la atención de mi propio esposo, de un hombre que había prometido amarme en trins, las buenas y en las malas. Cuando se sentó a la mesa, cuando finalmente llegó a casa a las 9:30 de la noche, apenas levantó la vista de su teléfono. Sus dedos volaban sobre la pantalla iluminada, escribiendo mensajes a alguien que claramente era más interesante, más importante, más digno de su atención que yo. Le serví el mole con arroz blanco y tortillas hechas a mano, esperando al menos un comentario, un reconocimiento del esfuerzo, una palabra amable. Nada. Comió
mecánicamente, masticando sin realmente saborear, sus ojos nunca dejando la pequeña pantalla que parecía tener más vida que nuestro matrimonio moribundo. Roberto, dije finalmente, mi voz sonando pequeña incluso para mis propios oídos. ¿Podemos hablar? De verdad hablar sin distracciones. Murmuró sin levantar la vista, sin siquiera reconocer que yo había hablado. Roberto, por favor, insistí con más firmeza. Mírame, necesito que me mires. Suspiró con exasperación evidente. Ese tipo de suspiro largo y teatral que reservas para cuando un niño pequeño te interrumpe durante algo muy importante. Y finalmente, levantó los ojos hacia mí con visible molestia, pero no me vio realmente. Su mirada atravesaba mi rostro como si yo fuera transparente, como si estuviera mirando a través de mí hacia algo más interesante en la pared detrás, como si yo fuera un obstáculo en su línea de visión en lugar de una persona real con sentimientos reales. ¿Qué pasa, Gabriela? Su tono era impaciente, molesto, como si yo le estuviera robando tiempo valioso que podría estar usando para algo más productivo. Las palabras que había preparado cuidadosamente se atascaron en mi garganta. ¿Cómo le dices a tu esposo que sientes que te está abandonando emocionalmente sin haberlo hecho físicamente? ¿Cómo articulas el dolor profundo de ser ignorada día tras día, de ser tomada por garantizada como si fueras un electrodoméstico, de ser invisible en tu propio matrimonio? Respiré profundo, reuniendo todo mi coraje y lo intenté. Siento que estamos muy distantes últimamente. Comencé con voz temblorosa. Siento que ya no nos conectamos como antes. ¿Está todo bien en el trabajo? ¿Hay algo de lo que quieras hablar? Porque siento que ya no pasamos tiempo de calidad juntos, que ya no conversamos realmente sobre nuestras vidas, sobre nosotros como pareja. Me miró con una expresión que mezclaba fastidio profundo e irritación apenas contenida, como si yo fuera un problema molesto que necesitaba resolver rápidamente para poder volver a cosas más importantes, a su teléfono, a su verdadera vida, que aparentemente existía en otro lugar. Todo está perfectamente bien, Gabriela, dijo con frialdad calculada. Estoy cansado, eso es todo. El proyecto de la torre es extremadamente demandante. Hay plazos, presupuestos, 1000 cosas que manejar. Puedes dejar de ser tan insegura y necesitada. No todo es sobre ti y tus sentimientos. Hay cosas más importantes sucediendo. Insegura, necesitada. Esas palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros como acusaciones venenosas, como insultos diseñados para hacerme sentir culpable por tener necesidades emocionales básicas. 25 años de devoción absoluta, de apoyo incondicional, de poner sus necesidades siempre antes que las mías, y ahora yo era insegura y necesitada por notar que mi matrimonio se estaba desmoronando frente a mis ojos, por tener la audacia de pedir un poco de atención y conexión. No estoy siendo insegura, intenté explicar, sintiendo mi voz temblar peligrosamente. Solo quiero que hablemos como solíamos hacerlo, que reconectemos emocionalmente. Hace meses que no tenemos una conversación real y significativa. ¿Que no? Gabriela, por el amor de Dios, me interrumpió bruscamente, levantando la voz de una manera que me hizo dar un paso atrás instintivamente. Tengo un proyecto multimillonario en mis manos. Tengo reuniones críticas, plazos imposibles, responsabilidades enormes que tú ni siquiera puedes empezar a comprender porque nunca has trabajado en el mundo real de los negocios. ¿Puedes darme un poco de espacio en lugar de asfixiarme constantemente con tu necesidad de atención? ¿Puedes entender que hay cosas más importantes que tus sentimientos heridos? Cada palabra era una bofetada emocional. Me quedé parada ahí en nuestro comedor, con mi vestido bonito y mi maquillaje cuidadoso y mi cena que había tardado horas en preparar, sintiéndome como la tonta más grande del mundo. Él se levantó de la mesa abruptamente, dejando su plato a medio terminar como si la comida fuera tan irrelevante como yo, y se fue a su oficina personal, cerrando la puerta con un golpe que resonó en la casa vacía como un portazo en el ataúd de nuestro matrimonio. Me senté sola, en esa mesa que había puesto con tanto cuidado, mirando las velas que había encendido para crear ambiente romántico y que ahora parecían burlarse de mi ingenuidad patética, y lloré en silencio. El mole que había tardado 3 horas en preparar se enfrió en los platos, convirtiéndose en desperdicio, y yo me pregunté
¿En qué momento exacto me había convertido en alguien tan insignificante para el hombre que una vez prometió amarme y respetarme por el resto de su vida? Pero incluso entonces, incluso con todas esas señales gritándome en la cara, con la fuerza de una sirena, no quise ver la verdad completa. Me dije a mí misma, historias reconfortantes pero falsas, que estaba pasando por un momento particularmente estresante en el trabajo, que cuando el proyecto terminara, las cosas volverían a la normalidad, que esto era solo una fase temporal. Me convencí de que todos los matrimonios pasaban por momentos difíciles, que esto era normal después de tantos años juntos. Me aferré desesperadamente a la fantasía, porque la alternativa, que mi esposo ya no me amaba, que tal vez nunca me había amado de la manera que yo merecía, que yo había desperdiciado 25 años de mi vida, era demasiado aterradora para enfrentar de manera directa. La verdad llegó de la manera más cruel, como suelen llegar las verdades que no queremos ver, que nos negamos a reconocer hasta que nos golpean en la cara. Un martes por la tarde, ordinario en todos los sentidos, uno de esos días que comienzan sin ninguna indicación de que tu vida entera está a punto de cambiar, estaba en el supermercado comprando ingredientes para la cena de la semana. Era una de esas tardes soleadas y hermosas de primavera, donde todo parece perfecto en la superficie, donde el cielo es azul y el aire es cálido, y el mundo continúa girando ajeno a las pequeñas tragedias personales que se desarrollan en su interior. Estaba en el pasillo de las especias, decidiendo entre dos marcas diferentes de comino para una receta que quería probar, cuando vi a Patricia acercarse. Patricia era la esposa de Marco, uno de los socios más antiguos y confiables de Roberto, una mujer elegante de unos 55 años, que siempre estaba perfectamente vestida y maquillada, el tipo de mujer que parece tener su vida completamente bajo control. Nos habíamos visto en innumerables cenas de negocios y eventos corporativos a lo largo de los años, intercambiando cortesías educadas y conversaciones superficiales, pero nunca llegando a una amistad real o profunda. Cuando nuestras miradas se encontraron accidentalmente, vi algo en sus ojos que me heló la sangre instantáneamente. Lástima. No el tipo de lástima superficial que muestras cuando alguien menciona un problema menor, sino lástima profunda y genuina. El tipo que sientes por alguien que está sufriendo tremendamente y no lo sabe todavía. Intenté desviar la mirada rápidamente, fingir que no la había visto, seguir con mis compras y evitar una conversación incómoda, pero era demasiado tarde. Ella ya estaba caminando hacia mí con determinación, su rostro luchando visiblemente entre la compasión y la incomodidad de ser la mensajera de malas noticias. «Gabriela», dijo suavemente cuando llegó a mi lado, tomando mi mano entre las suyas en un gesto de consuelo. Sus manos estaban frías, o tal vez las mías estaban ardiendo con la ansiedad repentina que sentía. «Siento muchísimo que estés pasando por esto. Si necesitas hablar, si necesitas cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, estoy aquí para ti. Quiero que lo sepas». Mi corazón comenzó a latir más rápido, un ritmo irregular de pánico creciente. No entendía completamente de qué hablaba, pero algo profundo en mi interior ya lo sabía. Ya había conectado los puntos que mi mente consciente se negaba desesperadamente a unir. ¿Pasar por qué?, pregunté con voz débil, aunque una parte de mí no quería escuchar la respuesta. Quería seguir viviendo en la ignorancia un poco más. Patricia me miró con sorpresa genuina y dolorosa, sus ojos abriéndose con la comprensión repentina de que yo realmente no sabía. «Oh, Dios mío», susurró. «¿Roberto no te ha dicho absolutamente nada?» «Cariño, pensé que ya lo sabías, que estaban en proceso de separación o algo así. Todos asumimos qué es lo que debería saber». Mi voz sonaba distante, como si viniera de otra persona muy lejos. El supermercado pareció inclinarse a mi alrededor de manera nauseabunda. Patricia vaciló visiblemente, claramente debatiendo consigo misma sobre cuánto decir, cuánto era su responsabilidad, revelar si debía ser ella quien destruyera mi mundo. Miró a su alrededor nerviosamente, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar nuestra conversación, y luego habló en voz baja pero clara, cada palabra como una puñalada. «Gabriela, todos en la oficina lo saben. Es el secreto a voces más grande de la empresa.
Roberto tiene una relación amorosa con Vanessa Mendoza, la arquitecta principal que contrató hace aproximadamente 6 meses. No es solo coqueteo de oficina o una atracción pasajera. Es una relación real, seria. Están juntos todo el tiempo. Salen a almorzar constantemente. Se quedan trabajando hasta tarde solos. Viajan juntos. Mi esposo Marco dice que Roberto ni siquiera intenta ocultarlo ya, que actúan como pareja abiertamente frente a todos los empleados. El mundo se detuvo completamente. El ruido del supermercado, los carritos rodando, los bebés llorando, las cajas registradoras sonando, se convirtió en un zumbido distante e irreal, como si estuviera bajo el agua o detrás de un vidrio grueso. Sentí físicamente como si me hubieran arrancado el piso bajo los pies, como si estuviera cayendo a través del espacio, sin nada a qué aferrarme, sin forma de detener la caída. Vanessa. Conocía ese nombre perfectamente. Roberto la había mencionado numerosas veces en los últimos meses, siempre con una admiración profesional que ahora entendía era mucho más que profesional, con un entusiasmo en su voz que ya no usaba al hablar conmigo sobre nada. Es absolutamente brillante, solía decir mientras cenábamos, sus ojos literalmente iluminándose de una manera que ya no se iluminaban por mí, ni por nada relacionado con nuestra vida juntos. Va a llevar la empresa al siguiente nivel con sus ideas innovadoras. Tiene una visión fresca y moderna. Es exactamente lo que necesitábamos para competir en el mercado actual. Recuerdo haber sentido una punzada de algo. ¿Celos? ¿Inseguridad? ¿Intuición? Pero la enterré rápidamente. La sofoqué con racionalización. Yo no era ese tipo de esposa celosa e insegura, pensé con falso orgullo. Yo confiaba en mi esposo completamente. Yo era madura, racional, segura de nuestro matrimonio. ¡Qué tonta! ¡Qué increíblemente tonta había sido! ¿Cuánto tiempo? Logré preguntar con voz apenas audible, mi garganta tan apretada que apenas podía formar palabras. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto exactamente? Patricia apretó mi mano con más fuerza, su rostro lleno de compasión dolorosa. Marco, dice que comenzó casi inmediatamente después de que ella fue contratada. Hace 6 meses. Al principio todos pensaban que era solo una atracción mutua, coqueteo inocente de oficina. Ya sabes cómo son esas cosas a veces. Pero luego se volvió cada vez más obvio que era mucho más serio. Viajes de negocios donde se quedaban en el mismo hotel, almuerzos que duraban horas, mensajes constantes. Gabriela, lo siento tanto. Realmente pensé que tú lo sabías, que tal vez estaban en proceso de separación amistosa o algo así. Si hubiera sabido que no tenías idea, yo no escuché el resto de sus palabras. Se convirtieron en ruido de fondo mientras mi mente intentaba desesperadamente procesar esta información que destrozaba todo. 6 meses completos, 6 meses de mentiras elaboradas, de engaños constantes, de hacerme sentir loca e insegura y necesitada, mientras él construía una vida entera con otra mujer. 6 meses durante los cuales yo había seguido siendo la esposa perfecta y devota, preparando sus comidas favoritas, lavando su ropa, durmiendo a su lado en la misma cama todas las noches, sin tener la menor idea de que él estaba compartiendo su corazón, su tiempo, su futuro, su vida real con alguien más. De alguna manera, operando en piloto automático puro, logré despedirme de Patricia con palabras que no recuerdo haber pronunciado. Murmuré algo incoherente sobre tener que irme. Abandoné mi carrito de compras lleno en medio del pasillo, sin importarme los productos que había seleccionado cuidadosamente durante la última hora, sin importarme que la gente me mirara extraño, sin importarme nada más que salir de ese lugar antes de desmoronarme completamente en público. Conduje a casa sin recordar realmente el trayecto, operando completamente en automático, las lágrimas nublando mi visión, hasta el punto de que probablemente no debería haber estado manejando en absoluto. Más de una vez consideré seriamente simplemente seguir, conduciendo sin rumbo fijo, alejarme de todo, desaparecer y nunca volver. Cuando llegué a casa, esa casa que había limpiado y decorado y llenado de amor durante 25 años completos, se sentía extraña y ajena, como si perteneciera a otra persona o a otra vida. Cada objeto familiar me recordaba ahora una mentira,
la foto enmarcada de nuestra boda en la repisa de la chimenea, una mentira, los recuerdos de vacaciones familiares sonrientes colgados en las paredes, construidos sobre una mentira, la cama donde habíamos dormido juntos durante décadas, donde habíamos concebido a nuestros 3 hijos, manchada ahora irrevocablemente por la mentira de su fidelidad. Me senté en el sofá donde Roberto y yo solíamos ver películas acurrucados los domingos por la tarde, donde acostumbrábamos a los niños cuando eran pequeños y tenían pesadillas o no se sentían bien, donde habíamos hablado interminablemente de nuestros sueños y planes para el futuro, que ahora entendía nunca fueron nuestros, sino solo suyos. Me senté ahí, en el mismo lugar exacto donde hace 25 años él me había pedido matrimonio con un anillo barato, pero lleno de promesas, y lloré como no había llorado en años, quizás en toda mi vida. No fue un llanto suave y delicado, fue un llanto visceral y desgarrador, el tipo de llanto que viene desde lo más profundo de tu alma cuando finalmente aceptas una verdad devastadora que has estado negando con todas tus fuerzas. Lloré por la mujer ingenua que había sido llena de sueños y ambiciones propias, que había renunciado a absolutamente todo por un hombre que la veía como descartable y reemplazable. Lloré por los 25 años que había entregado con devoción ciega y absoluta, pensando genuinamente que estaba construyendo un futuro compartido, cuando en realidad solo estaba construyendo su plataforma de lanzamiento hacia otra persona más joven y exitosa. Lloré por mi beca universitaria rechazada, por mis sueños de ser arquitecta enterrados y olvidados, por mi identidad perdida en algún lugar del camino. Lloré por todas las veces que me había sentido insignificante e invisible y me había convencido a mí misma de que estaba siendo dramática o exagerada. Resulta que mi intuición había sido correcta todo el tiempo y yo había sido demasiado asustada para escucharla. Las horas pasaron lentamente. El sol se puso gradualmente, sumiendo la casa en sombras cada vez más profundas, pero no me moví para encender las luces. Me quedé sentada en la oscuridad creciente, mi mente reproduciendo obsesivamente cada conversación reciente con Roberto, reinterpretando cada excusa, cada mentira, cada momento de frialdad calculada a través de este nuevo lente devastador de conocimiento. Todo tenía perfecto sentido ahora. Todas las piezas encajaban en un rompecabezas horrible. Los mensajes de texto frenéticos que ignoraba cuando estaba conmigo físicamente, las llamadas urgentes que tomaba en privado, encerrándose en su oficina, los fines de semana completos que supuestamente tenía que trabajar en el sitio de construcción. No era el proyecto, nunca había sido solo el proyecto, era ella, Vanessa, siempre había sido ella. Busqué su nombre en internet con manos temblorosas, algo que debería haber hecho meses atrás, si hubiera sido menos confiada, menos ingenua, menos estúpida. Su perfil profesional apareció inmediatamente en múltiples sitios. Vanessa Mendoza, 31 años, 21 años más joven que yo, toda una generación, arquitecta egresada con honores de una universidad prestigiosa internacional, especializada en diseño sustentable y construcción verde, ganadora de varios premios profesionales. Su foto profesional mostraba una mujer genuinamente hermosa, con ese tipo de belleza pulida y moderna, joven y vital, con ojos inteligentes y seguros, y una sonrisa que prometía competencia y ambición y futuro. Era todo lo que yo había querido ser, y nunca llegué a ser, porque elegí, o más bien me convencieron de elegir, apoyar los sueños de otro en lugar de los míos propios. Esa noche interminable, cuando Roberto finalmente llegó a casa pasadas las 11 de la noche, probablemente viniendo directamente de los brazos de ella, oliendo probablemente a su perfume, yo estaba esperándolo. Había pasado horas ensayando en mi mente 1000 veces cómo sería esta confrontación inevitable, qué palabras exactas usaría, cómo mantendría mi compostura y dignidad. Pero cuando lo vi entrar por la puerta principal, despreocupado y relajado, y todavía con una sonrisa satisfecha en su rostro, que claramente no era para mí ni por mí, todas mis palabras cuidadosamente preparadas y ensayadas se evaporaron instantáneamente. ¿Quién es Vanessa para ti realmente? Las palabras salieron directas y sin rodeos, sin preámbulos elaborados,
sin acusación dramática, solo una pregunta simple y directa que requería una respuesta honesta. Su rostro entero se puso pálido por un segundo revelador, los ojos abriéndose con sorpresa genuina y algo parecido al pánico de ser descubierto. Pero luego, con una velocidad que hablaba de práctica, en lugar de la vergüenza o el arrepentimiento que cualquier esposo decente sentiría al ser descubierto en una infidelidad, en lugar de la culpa que debería estar escrita en cada línea de su cara, vi algo infinitamente peor en sus ojos, irritación pura, como si yo fuera un problema molesto e inesperado que necesitaba resolver. Rápidamente, una complicación inconveniente en su vida perfecta y cuidadosamente compartimentada. Es mi arquitecta principal, dijo con frialdad absolutamente calculada, recuperando su compostura con rapidez impresionante. ¿Por qué lo preguntas? ¿Pasó algo en el trabajo? La facilidad con la que mintió directamente a mi cara, incluso ahora cuando ambos sabíamos que yo sabía la verdad completa, me quitó literalmente el aliento. ¿Sabes exactamente por qué lo pregunto, Roberto? Me enteré de todo. Todo el mundo lo sabe menos yo, aparentemente. Todos en tu oficina, todos nuestros conocidos comunes, todos sabían que me estabas engañando descaradamente mientras yo seguía siendo tu perfecta esposa obediente en casa. ¿Cuánto tiempo llevas exactamente engañándome? ¿Cuánto tiempo has estado construyendo una vida completa con ella mientras mantenías esta farsa patética conmigo? Esperaba negación vehemente, excusas elaboradas y creativas, tal vez hasta lágrimas manipuladoras y súplicas desesperadas de perdón. En mis fantasías más patéticas y tristes, incluso me había imaginado que me rogaría de rodillas que no lo dejara, que me diría que fue un error terrible que lamentaba profundamente y que me amaba solo a mí. Lo que no esperaba bajo ninguna circunstancia, lo que nunca podría haber anticipado en mis peores pesadillas, era la indiferencia absoluta y helada con la que se encogió de hombros casualmente, como si le estuviera preguntando sobre el clima o qué quería para cenar. No estoy engañándote en el sentido tradicional que tú entiendes, Gabriela, dijo, con una calma escalofriante que era peor que cualquier grito. Simplemente tengo una relación paralela con alguien que realmente me entiende a un nivel profundo, que comparte genuinamente mis ambiciones y metas profesionales, mi visión del futuro. Algo que tú nunca hiciste realmente en todos estos años. Sentí físicamente como si me hubiera abofeteado con toda su fuerza. El aire salió de mis pulmones en una exhalación dolorosa, que yo nunca hice. Roberto, por favor, escúchate. Yo sacrifiqué absolutamente todo por ti sin reservas. Renuncié a mi beca universitaria completa para que tú pudieras perseguir tus sueños sin distracciones. Trabajé 2 empleos simultáneamente, uno durante el día y otro limpiando oficinas por las noches, para que tú pudieras establecer contactos sin preocuparte por pagar las cuentas. Crié a nuestros 3 hijos prácticamente completamente sola, mientras tú construías tu precioso imperio. 25 años completos de mi vida, todos mis sueños personales, toda mi identidad propia, lo di todo por ti y por esta familia. Mírate ahora con honestidad. Me interrumpió con una crueldad tan casual que era claramente calculada, con un desprecio en su voz que nunca antes había escuchado dirigido hacia mí. ¿Qué has hecho realmente con tu vida, Gabriela? Piénsalo objetivamente. Te quedaste en casa, criaste a los niños, lo cual te agradezco sinceramente, no me malentiendas, pero eso es literalmente todo lo que hiciste. No tienes carrera propia, no tienes educación formal universitaria, no tienes ambiciones personales más allá de ser esposa y madre. Vanessa, por otro lado, tiene solo 30 años y ya es una arquitecta reconocida a nivel nacional e internacional. Ha ganado premios prestigiosos, ha publicado artículos en revistas especializadas, tiene conferencias programadas en universidades, tiene ambición real, inteligencia excepcional, un futuro brillante por delante. ¿Tú qué tienes realmente? Una casa cómoda que yo pagué completamente y una vida que yo te di y mantuve. Las palabras me golpearon como puños físicos, cada una cuidadosamente diseñada para herir al máximo, para destruir, para reducirme a absolutamente nada. Quise gritar hasta quedarme sin voz, defenderme apasionadamente, señalar todas las formas invisibles e innumerables en las que yo había hecho posible cada uno de sus
éxitos. Quise recordarle brutalmente que él había sido quien me convenció de dejar mis estudios, quien me había prometido repetidamente que sería solo temporal, quien había utilizado sistemáticamente mi trabajo y mi apoyo incondicional como trampolín para su propio éxito egoísta. Pero él continuó implacablemente, cada palabra como un cuchillo afilado en mi corazón, cortando más y más profundo que la anterior. La verdad brutal, Gabriela, y sé perfectamente que esto va a doler, pero necesitas escucharla de una vez. Te has vuelto completamente irrelevante para mí. Eras absolutamente necesaria cuando los niños eran pequeños y dependientes, cuando yo estaba desesperadamente estableciendo el negocio desde cero. Pero ahora, los niños están completamente crecidos e independientes. El negocio está sólidamente establecido y exitoso. ¿Y tú? Tú sigues siendo exactamente la misma persona aburrida que eras hace 25 años. No has crecido en absoluto. No has evolucionado como persona. No has hecho absolutamente nada para mantenerte interesante o relevante o estimulante. Eres la madre de mis hijos. Te lo agradezco de corazón, pero eso no significa en absoluto que tenga que vivir el resto de mi vida atado a una mujer que no tiene nada que ofrecerme más allá de comidas caseras y una sonrisa predecible y aburrida. Me quedé completamente paralizada, física y emocionalmente incapaz de moverme o hablar coherentemente, incapaz de procesar el nivel de crueldad calculada en sus palabras. Este no era en absoluto el hombre del que me había enamorado completamente. O tal vez, y esta realización era aún más dolorosa, siempre había sido exactamente así, y yo había estado demasiado ciega, demasiado enamorada, demasiado dedicada a una fantasía para verlo claramente. Tal vez esta crueldad siempre había estado ahí bajo la superficie encantadora, esperando pacientemente el momento correcto para emerger completamente. Finalmente, encontré mi voz, aunque sonaba pequeña y completamente quebrada. ¿Cómo puedes decir algo así? ¿Cómo puedes reducir 25 años completos de vida compartida a absolutamente nada? Roberto, construimos una vida entera juntos. Tenemos 3 hijos maravillosos, miles de recuerdos, 25 años de historia compartida. Y eso está perfectamente bien. Me interrumpió nuevamente, su voz tomando un tono práctico y empresarial, como si estuviéramos discutiendo una simple transacción de negocios en lugar del fin devastador de nuestro matrimonio. No estoy negando en absoluto que tuvimos algunos buenos momentos juntos, pero la gente cambia inevitablemente. Las necesidades evolucionan, las circunstancias son diferentes. Ya no somos compatibles de ninguna manera significativa. Yo he crecido tremendamente como persona. Me he desarrollado profesionalmente, he evolucionado en mis intereses y ambiciones. Tú te has estancado completamente. Lo siento si eso suena duro, pero es la verdad objetiva. Cada palabra era una puñalada dolorosa. Traté desesperadamente de hablar, de defenderme con argumentos razonables, de hacerle ver cuán profundamente injusto y cruel estaba siendo, pero mi voz se quebró completamente antes de que pudiera formar las palabras necesarias. Entonces, llegó el momento preciso que me persigue constantemente hasta el día de hoy, el momento que cambiaría absolutamente todo en mi vida. Roberto se acercó deliberadamente a mí, su altura considerable proyectando una sombra intimidante sobre mi forma sentada y derrotada, y me miró hacia abajo con desprecio absolutamente puro, sin ni un solo rastro del hombre que una vez prometió solemnemente amarme en las buenas y en las malas. Sus ojos, los mismos ojos que alguna vez me miraron con amor genuino, ahora me veían como si yo fuera algo repugnante y desagradable, algo de lo que no podía esperar a deshacerse permanentemente. Quiero el divorcio inmediatamente. Gabriela, dijo sin la menor emoción visible, como si estuviera anunciando un cambio menor en el menú de la cena. Vanessa y yo queremos estar juntos oficialmente y públicamente. Ya hablé con mi abogado la semana pasada sobre esto. Él está preparando todos los documentos necesarios ahora mismo. Voy a ser generoso contigo porque eres la madre de mis hijos y no quiero que ellos piensen mal de mí como padre, pero sinceramente no esperes mucho. La absoluta mayoría de lo que tenemos está legalmente a mi nombre. La casa, el negocio, las cuentas de inversión, absolutamente todo.
Tu contribución fue hace tanto tiempo que legalmente tiene muy poco peso real. ¿Generoso? Logré susurrar débilmente, la palabra saliendo como un jadeo doloroso. Roberto, por favor recuerda, yo invertí todos mis ahorros personales en tu negocio cuando comenzó desde cero. Trabajé noches enteras agotadoras limpiando oficinas para que tú pudieras enfocarte exclusivamente en establecer contactos, sin preocuparte por el dinero. Me aseguré meticulosamente de que nunca tuvieras que cocinar, limpiar o preocuparte por los niños para que pudieras dedicar cada minuto disponible a construir la empresa. Y ahora me dices que eso no cuenta para absolutamente nada. Hace 25 años completos, me cortó con impaciencia evidente, como si yo fuera una niña tonta, que no entendía cómo funcionaba realmente el mundo adulto. Desde entonces, yo he sido exclusivamente quien construyó este imperio desde cero, quien tomó todas las decisiones importantes, quien asumió todos los riesgos financieros y ganó todas las recompensas. Tu contribución inicial fue mínima en el gran esquema de las cosas, Gabriela. $12,000 hace un cuarto de siglo completo. Mi empresa ahora vale millones de dólares. No seas absolutamente ridícula pensando que tienes algún derecho real a la mitad de todo, por una inversión tan pequeña hace tanto tiempo atrás. Sentí rabia ardiente, dolor, desgarrador, humillación profunda, todo mezclado en una tormenta devastadora dentro de mi pecho que amenazaba con desgarrarme completamente desde dentro. Pero bajo todo eso, bajo el dolor intenso y la traición absoluta, comenzó a crecer algo diferente y más fuerte. Determinación de hierro. Si pensaba que me iba a ir silenciosamente y obedientemente, que iba a aceptar sus migajas con gratitud patética, estaba muy pero muy equivocado. No voy a hacerte esto fácil en absoluto, le dije, mi voz temblando pero con una firmeza emergente que me sorprendió incluso a mí misma. Si quieres divorciarte, si quieres tirar 25 años completos de matrimonio a la basura por una mujer que tiene la mitad de tu edad, adelante. Pero tendremos que dividir absolutamente todo equitativamente según la ley. Yo también tengo derechos legales. Hablé con un abogado antes de confrontarte hoy y me dijo que bajo la ley de sociedad conyugal, todo lo construido durante el matrimonio es de ambos por igual. Su cara entera se puso roja de furia, las venas en su cuello sobresaliendo visiblemente mientras procesaba mis palabras inesperadas. Claramente no esperaba en absoluto que yo me defendiera, que yo tuviera la audacia de desafiar su narrativa cuidadosamente construida de cómo terminaría todo esto. Durante todos estos años, yo había sido la esposa perfectamente complaciente, la que nunca causaba problemas ni conflictos, la que siempre cedía graciosamente. Esperaba que continuara siendo esa persona sumisa hasta el final amargo. Fue entonces cuando lo dijo, cuando pronunció las palabras exactas que me destrozaron completamente en ese momento, pero que, paradójicamente, me dieron la fuerza necesaria para finalmente levantarme y pelear. Me miró con una sonrisa deliberadamente cruel. Ese tipo de sonrisa diseñada específicamente para hacer que te sientas pequeña e insignificante y completamente inútil. Y dijo, adelante entonces, vieja inútil. Haz lo que quieras. Pelea todo lo que quieras. De todas formas, no tienes ni la educación formal ni la inteligencia necesaria para enfrentarte exitosamente a mis abogados. Contraté al mejor bufete de toda la ciudad. Te van a destrozar completamente en la corte. Siempre fuiste demasiado simple para entender cosas complejas, demasiado básica e inculta para comprender asuntos legales y financieros. Por eso exactamente te quedaste en casa cuidando niños, mientras yo construía algo realmente importante y valioso. Porque eso es literalmente todo lo que eres capaz de hacer. Vieja inútil. Esas dos palabras específicas resonaron en mis oídos como una sentencia de muerte definitiva, como la declaración final y absoluta de mi completa insignificancia. En ese momento preciso, mientras las escuchaba salir de la boca del hombre al que había amado con cada fibra de mi ser durante 25 años, algo dentro de mí se rompió irrevocablemente, pero al mismo tiempo, de manera extraña y completamente contradictoria, algo infinitamente más fuerte comenzó a despertar. Era como si sus palabras crueles
hubieran sido el martillo necesario que rompió el cristal de mi falsa vida perfecta, liberando finalmente a una mujer que había estado dormida durante 25 años completos. Roberto salió de la casa esa misma noche con una maleta grande que aparentemente había preparado con anticipación cuidadosa, confirmando que había planeado meticulosamente este momento, que no fue un arrebato emocional, sino una decisión fría y calculada. Se fue sin mirar atrás ni una sola vez, sin una palabra adicional, sin un rastro visible de remordimiento en su rostro satisfecho. La puerta se cerró detrás de él con un sonido final que resonó en la casa vacía, como el eco de mi corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Me quedé parada en medio de la sala durante horas interminables, incapaz de moverme, incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. Mi matrimonio había terminado. Mi vida, tal como la conocía, había terminado. Pero algo más también había terminado finalmente. Mi disposición a ser invisible, a ser silenciada, a ser descartada como si no valiera absolutamente nada, vieja, inútil. Si eso era lo que él realmente pensaba que yo era, entonces le mostraría exactamente cuán equivocado estaba. Los días que siguieron fueron los más oscuros y difíciles de toda mi vida. Me sentí completamente perdida, navegando un mar de dolor sin brújula ni mapa. Pero lentamente, muy lentamente, comencé a encontrar pequeñas chispas de determinación. Llamé a Mercedes Villarreal, la abogada que una amiga de Laura me había recomendado encarecidamente. Durante nuestra primera reunión de 3 horas, lloré más veces de las que puedo contar, pero también comencé a ver un camino hacia adelante por primera vez. Mercedes era brillante y despiadada en la mejor manera posible. Gabriela, me dijo mirándome directamente a los ojos, su esposo cometió el error más grande de su vida. Piensa que usted es débil e indefensa. Vamos a demostrarle exactamente cuán equivocado está. Los meses siguientes fueron una batalla legal intensa. Contraté a un investigador privado que documentó meticulosamente la relación de Roberto con Vanessa. Las fotografías eran dolorosas de ver, pero necesarias. Roberto y Vanessa saliendo de hoteles caros, besándose apasionadamente. Ella usando joyas que yo reconocía porque una vez había soñado con tenerlas. Durante el juicio, vi cómo Roberto pasó de arrogancia absoluta a pánico creciente. Mercedes presentó cada recibo, cada transferencia bancaria, cada prueba de mi contribución inicial. Demostró cómo yo había sido la base que le permitió construir su imperio. Y cuando el juez finalmente pronunció su veredicto, 50% de todo para mí, incluyendo la mitad de la empresa, vi cómo el rostro de Roberto perdía todo el color. Además, continuó el juez con voz firme, ordeno una compensación adicional por daño moral de $250,000 debido a la infidelidad probada y el uso de recursos maritales para financiar esa relación. Había ganado, contra todas las expectativas, contra los abogados caros, contra un sistema que a menudo no favorece a las mujeres, había ganado. Pero la verdadera victoria vino después. Me inscribí en la universidad a los 52 años, finalmente persiguiendo ese sueño de ser arquitecta que había enterrado durante 25 años. Me involucré activamente en la empresa como socia del 50% e implementé cambios que aumentaron la rentabilidad en un 25% en el primer año. La vieja inútil, que supuestamente no entendía cosas complejas, estaba salvando el negocio que él había estado manejando con ego en lugar de estrategia. 2 años después, soy una mujer completamente diferente. Tengo mi propio departamento con vista a la ciudad. Tengo una carrera floreciente. Tengo respeto en mi industria. Y lo más importante, tengo respeto por mí misma. A veces me encuentro con Roberto en reuniones de la empresa. Se ve envejecido, derrotado. Su relación con Vanessa terminó hace tiempo cuando ella encontró a alguien más rico. Una tarde, después de una reunión, me pidió hablar. Gabriela, quiero disculparme, dijo con voz quebrada. Por todo, tenía razón. Yo no construí nada solo. Fuiste tú quien hizo todo posible. Lo miré con una calma que me sorprendió. Roberto, acepto tu disculpa, pero no porque la necesite. Ya me sané. Aprendí que nunca es tarde para encontrarte a ti misma, que el valor de una persona no está determinado por cómo otros te tratan,
sino por quién eliges ser cuando todo parece perdido. Hoy, a mis 54 años, soy más feliz de lo que nunca fui durante mi matrimonio. He comenzado a salir con alguien maravilloso que me ve como su igual. Trabajo en proyectos arquitectónicos que ganan reconocimientos. Doy conferencias inspirando a otras mujeres. Y cuando miro hacia atrás a esas dos palabras, vieja e inútil, ya no me duelen, porque me demostraron a mí misma y al mundo exactamente lo opuesto. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Compártela con esa mujer que cree que es demasiado tarde para empezar de nuevo. Compártela con quien necesita recordar que somos infinitamente más fuertes de lo que creemos. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que reinventarte? ¿Cómo encontraste tu fuerza? Tu historia podría ser exactamente lo que alguien necesita leer hoy. Recuerda siempre, nunca eres demasiado vieja, nunca es demasiado tarde y nunca, jamás eres inútil. Eres exactamente quien necesitas ser para convertirte en quien estás destinada a ser. Gracias por escuchar mi historia. Ahora ve y escribe la tuya con valentía.